Familia, estamos continuando con este tema que nos está retando a todos, nos está inspirando a todos, y para eso quiero que recibamos con un fuerte aplauso en este análisis bíblico a nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, el doctor Sergio Naya y nuestro invitado, gran invitado, el pastor Ángel Flores. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Bienvenidos a todos los que están conectados en este día al análisis bíblico. Nos sentimos muy contentos de que esté con nosotros en esta nueva serie, La familia imperfecta de Dios. Y ahora con Ángel Flores como invitado y Sergio Anaya. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes, Felipe, Sergio. Te secuestramos aquí unos días para que te saquemos el jugo. Yo feliz. Y toda esa sabiduría que Dios le ha dado al pastor Ángel y a Sergio, que tiene unos momentos de unción. En el programa pasado estuvimos sorprendidos. Se nota que viene en ayuno y oración. Literal. Saludos, amados, qué gusto. Qué interesante la temática que estamos revisando y tampoco expuesta en las congregaciones: los conflictos entre los cristianos, asumiendo que a pesar de que Dios nos amó tanto, que nos rescató de la vida que llevábamos, estamos en proceso y no somos obra terminada. Sergio nos decía en la sesión pasada que la definición de perfecto es completo, como terminado, y que no estamos ninguno de nosotros terminados ni completos hasta que estamos en Cristo. Y también Dios nos termina por la interacción o actuar, relacionarnos con otras personas distintas a nosotros, que en esa relación habrá conflictos, pero que esos conflictos nos ayudarán a madurar y a ser más como Jesús. Quisiéramos leer la porción bíblica en la que nos quedamos el análisis pasado, y de ahí partir, sabiendo que estamos basados en Hechos 2, donde dice la escritura que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Creo que falla mi micrófono. Y en las oraciones. Perdón si está fallando. Entonces vamos al capítulo 5 de Romanos, verso 5. Adelante, Ángel, por favor. A ver, aquí se me trabó mi dispositivo. Dice el versículo 5, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien, voy a leer en la NTV y en la PDT. Esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, y Él nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Dice la palabra de Dios para todos ahora. Era la NTV la que leí. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Adelante, Ángel. Sí, pues creo que para empezar tenemos que reconocer el papel fundamental del amor en medio de la familia. La familia comienza cuando dos personas se aman. Es correcto. Cuando un chico y una chica descubren que más allá del enamoramiento o de la etapa de emociones o de la etapa de impulsos, lo convierten en una decisión y en una responsabilidad, pero sustentada por el amor. Sí. Y así es como comienza la familia. Y la familia se va a mantener en sanidad, en funcionalidad, por el ejercicio del amor. Lo que mantiene al matrimonio unido no es que sigan tan enamorados como al principio, tan codiciables como al principio y con el físico del principio, no, sino a pesar de que en la vida van a pasar problemas, diferencias, temperamentos, el amor les mantiene unidos. Entonces cualquier matrimonio y después cualquier familia que se mantiene sana y funcional es porque el amor ha estado ahí. Entonces dice Romanos que Dios derrama ese amor por el Espíritu para que operemos como la familia espiritual, la familia de Dios a la cual nos ha llamado a pertenecer. Entonces Dios no nos pide que amemos a los demás pues porque sí, porque es intransigente, y Él dice: pues a ver cómo le haces, tú amas a los demás, que eran los dos mandamientos que leímos la sesión pasada. Primer mandamiento, amar a Dios. Segundo mandamiento, amar a los demás. Si no nos pide amar a los demás,
porque eso es lo que el Espíritu hace cuando viene a nosotros, nos da su amor. Sí, y obviamente Ángel mencionaba que el principio de una familia física es el amor entre dos personas. Sí. Lo mismo sucede en la familia espiritual. Sí, sí. Todo inicia por el amor de Dios, porque dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, Sí. en que aun siendo pecadores, Dio a es su decir, Hijo. imperfectos, Cristo murió por nosotros. Entonces el amor de Dios fue lo que dio la pauta al sacrificio de Jesús, que nos da acceso obviamente a la salvación y a la vida eterna, y por lo cual hoy estamos en el cuerpo de Cristo y en la familia de Dios, precisamente como resultado de ese amor de Dios. Y lo que nos está diciendo la palabra es que ese mismo amor que Dios ha tenido por nosotros, para poder obviamente hacer a un lado lo que representa el pecado, cubrir nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, es el mismo amor, Felipe Ángel, que Dios ha derramado Sí. en nuestros Sí, corazones por medio del Espíritu Santo. Dicho en buen español, en el amor humano no hay la posibilidad del perdón. En el amor humano no hay la posibilidad de obviamente superar una falla, un error o una situación, pero en el amor de Dios sí, porque esa es la esencia del amor de Dios: perdonar las faltas, los pecados, obviamente las desobediencias, los errores, ¿no? Y ese amor hoy es el que tenemos. A mí me llama la atención algo, Felipe Ángel, y las personas que nos están viendo. A mí se me figura este versículo como cuando Dios habla de los dones, ¿no? O sea, nos ha dado dones y nos ha enriquecido en todo don. Ahí están los dones, pero hay que activarlos, ¿no? Y lo mismo sucede, la Biblia dice que ya está el amor de Dios en nosotros. Sí, pero entonces ¿cómo lo vamos a poner por obra si no tenemos ocasiones o situaciones que de alguna manera nos detonen la necesidad de activarlo, ¿no? Y eso muchas veces son las fallas de los demás, los conflictos, las dificultades, las que van a dar la pauta para activar ese amor que ya está en nosotros y que a veces ni nos hemos dado cuenta que está listo para comenzar a operar cuando sucedan este tipo de cuestiones. No, esta analogía que usó el pastor Ángel, que usaste, Ángel, es impresionante, que en una familia natural comienza por amor, cuando un hombre y una mujer se unen y de ahí se desarrolla la familia. ¿Y por qué inicia una congregación? Que es la familia espiritual o la familia de Dios. Creo que está fallándome el micrófono, pero bueno, si nos ayudan el equipo técnico. Pero ¿por qué empieza una congregación? Yo pensaría que una congregación comienza cuando alguien o una pareja, en el caso de que ya esté casada una persona, han recibido de Dios tanto amor que Dios les dice: dalo a los demás. Y el fundamento de una congregación cristiana, que se vuelve la familia de Dios, la familia de la fe, es que una pareja o un hombre o una mujer se vieron tan impresionantemente atrapados por el amor de Dios que deciden dárselo a los demás. Y ahí comienza, a veces en una casa, en un grupo pequeño de estudio, visitando un hospital, a un enfermo, qué sé yo, y empieza lo que es de esa persona o de esa pareja que recibió el amor de Dios, darlo a los demás. La esencia de por qué inicia una congregación es el amor. Sí, y obviamente también es el laboratorio donde vamos a poner por obra ese amor. Yo veo básicamente dos cosas, ¿no? La congregación, digamos la iglesia, ya en el sentido físico, ¿no? Como la oportunidad que Dios nos da de poner por obra todo lo que Él nos ha estado enseñando a través de su palabra, Sí, sí. a través de la comunión con el Espíritu Santo, la oportunidad de ponerlo por obra para que eso se convierta en un fruto que llame la atención de otras personas, para que también quieran ser parte, Felipe Ángel, de ese lugar, ¿verdad? Y obviamente llegar a ser perfeccionados también, ¿no? Entonces ciertamente el amor de Dios se convierte en el vehículo, en el motor, en el combustible indispensable. Nosotros le quitamos el amor de Dios a nuestra relación con Dios y a nuestra relación con los demás y olvídate, o sea, imposible, no difícil. Nos volvemos un club. Exactamente, y aparte imposible superar las dificultades En un y las club, diferencias. si me ayudas, te ayudo. Si pagas la cuota, pues puedes entrar. Si diste la cooperación para pintar el club, pues te queremos un poquito más. Pero no tengo la obligación de soportarte. No, y al ni primer de verte. conflicto, pues Sí. obviamente va a haber un apartamiento, una diferencia, y obviamente. Pero la iglesia no es un club. No, para nada. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes. No existe, amados, porque la iglesia no es una organización, es un organismo, es algo vivo, ¿no? Una organización pues tiene su esquema institucional humano. La iglesia no tiene su origen ni su propósito en el aspecto humano, sino en Dios. O sea, está en el corazón de Dios y es la forma en que Dios nos permite para poder recibir la vida de Dios y poder compartirla a las demás Bueno, personas. si la iglesia es un club,
Pues si ya no me llevo bien con la gente de este club, pues al cabo hay otro. Abrieron uno por mi casa que tiene mejores instalaciones. Y así hay gente que ve la iglesia. Lastimosamente. Tiene un conflicto y no lo ve como su familia. Ahora, seamos No sinceros. lo resuelve, se cambia de ¿Qué iglesia. efecto tiene? O sea, nosotros ya podemos con los años, de todos estamos por los 30 y tantos años de servir al Señor. Yo creí que de edad. No, de edad ya la Era superamos un poquito, buen amigo. piropo que nos está echando. Ánimo. Ya podemos evaluar y decir qué resultado tiene. Yo creo que todos hemos evaluado, y no con un aspecto malo, sino de obviamente de definir en qué fallamos, porque muchas veces cuando alguien se va de la iglesia, lo primero que nos surge es esa idea que hicimos mal, ¿no? Pero luego, cuando empezamos ya con el tiempo a ver el resultado de esa gente que anda de una iglesia a otra, cada vez que tiene un conflicto No se va. resuelve los conflictos. Lastimosamente no es esa la solución, ni el tiempo ha marcado en la historia que el resultado sea bueno. Al contrario, la mayoría termina en algún momento ya apartándose de Dios y obviamente perjudicándose en lo que representa su eternidad y muchas veces su crecimiento espiritual. Bueno, ya queremos meternos así como en este tema, y creo que nos faltan todavía 2, 3 apuntalamientos. Quiero terminar leyendo para pasar a otra porción, porque aquí vamos a tener una pregunta al respecto del conflicto y perseverar en la comunión entre los cristianos. Cuando se rompe la comunión, ¿qué hacer? Bueno, estamos hablando del amor, pero es muy fácil dar el amor al que te ama. Y Jesús dijo: ¿qué mérito hay en que amen a los que los aman? Porque eso lo hace cualquier persona. Los que no conocen a Dios son recíprocos por conveniencia, hacer el bien al que te hace el bien, sonreír al que te sonríe, agradecerle al que te da las gracias. Dice la traducción TLA de Romanos 5:5, dice: si aprendemos a soportar las dificultades, las persecuciones, que dice antes el verso 4, las tribulaciones, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor. Fíjense nomás, nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, aquí está más tremenda esta traducción del lenguaje actual, que nos ha llenado el corazón. Y si no lo siento. Sí, pero es una verdad espiritual. Y eso es lo que yo estaba ahorita meditando. Recuerdan que hablábamos de comenzar la iglesia por una muestra de amor. Entre una pareja. Me abrió su cochera, vino a predicarme, pero es todo eso que pasó, cochera abierta, el que vino, el misionero, era el amor de Dios operando en ellos. No lo vemos. Y aquí dice claramente: el amor de Dios ha sido derramado. No es el resultado de que es muy buena persona, es que es hospitalario, es que acá los de la costa somos bien abiertos. El amor de Dios estaba operando. Entonces, es cuando dejamos de ver esas verdades espirituales que operan en la vida diaria y las convertimos en acciones humanas motivadas por mi fuerza, que perdemos de vista esta verdad. Y nos va a cobrar factura a la hora de que Dios me pida que actúe con ese amor que ha sido derramado en mí y yo diga: no, yo en mis fuerzas no puedo, yo en mi capacidad, no, es que lo que me hicieron no tiene perdón de Dios. Pero si el amor ya fue derramado, entonces Dios me espera que yo responda fluyendo en ese amor que ya me fue dado por Él. Yo recuerdo hace algunos años, Ángel, a una persona cercana a nosotros, es pariente inclusive de mi esposa, que tenía conflictos. Él decía que era muy sincero. Dice: yo no ando fingiendo mi cristianismo. Si tú me caes bien, te lo digo, y si tú me caes mal, te lo digo. Ahora, yo como cristiano decía: pues que tiene que andarle diciendo a los demás que les cae mal. Pero yo lo encontraba diciendo: no, a ti desde que te conocí me caes mal. Y hay gente que dice, no sé si han conocido esta filosofía, hay algunas personas que no las trago y no te han hecho nada, pero no te han hecho nada, nomás que no sé si los ves y subconscientemente, inconscientemente te recuerdan a alguien que te lastimó. Y él me decía: la Biblia dice que ame a los hijos de Dios, no que ame a cualquier persona. Y me retó esa actitud de él. Y yo encontré un versículo en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Amar a los hermanos, pero si acaso no fuera cristiano la otra persona, honrarla. Dios
nos manda amar a todos o podemos tener una selección de amar a algunos y a otros no? ¿Qué con los que me caen mal? Bueno, yo disentiría, la verdad, es que me caes mal, es que te huele la boca, es que, a ver, la verdad no es un arma, la verdad es una virtud. Wow. Entonces, yo no puedo decir, es que yo soy bien derecho y lastimo, Claro. hiero, porque, y además dije la verdad, pero la verdad nunca es un arma. No lo está honrando, como dice aquí. ¿verdad? Exactamente, es una virtud. Ahora, este versículo que dice, honren a todos, amen a los hermanos, lo entendemos lo que dice, pero en el contexto de la Biblia, si lo amplío más, Jesús dice, ama a tus enemigos. Y el Señor es el mero mero, entonces Él no nos da margen. Si tomáramos solo este versículo de 1 Pedro 2:17 y lo usáramos para definir nuestra teología o nuestra ética, yo diría, bueno, a ti no te puedo amar porque no eres mi hermano, te honro y ya veré qué significa honrar, pero Jesús es muchísimo más radical que eso. Él dice, no, ama a tus enemigos. Entonces nos desarma una interpretación parcial de esto. Claro, y ahí entraría un poquito el romper con la mentalidad del mundo, con la cultura humana y empezar a adentrarnos en lo que representa la mentalidad del reino de los cielos y obviamente de lo que representa nuestro máximo ejemplo, que es Jesús, porque mencionábamos en el bloque pasado, en la sesión pasada, el análisis pasado, perdón, lo de Mateo 22, donde Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y algunos podríamos decir, bueno, pues si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a los demás? ¿no? Lo voy a amar como no me amo a mí mismo. Pero entonces Jesús en Juan 13:34 nos da, así dice literal, un mandamiento nuevo les doy. Dice que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. Entonces ahí cambia ya el parámetro y ya la misma palabra nos pone que tenemos que de alguna manera ejemplificar el amor por medio de lo que hemos recibido de parte de Dios, lo que se conoce como impartición. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces Dios me llama primero por medio del Espíritu Santo a recibir ese amor de Dios que me hace o me da acceso obviamente a la oportunidad de la salvación, de la vida eterna, de la obra redentora de Jesucristo, y ahora comenzar a aplicarlo yo en mis relaciones interpersonales. O sea, lo que mencionamos, Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él mismo no nos haya puesto el ejemplo, ¿no? Entonces ya mi parámetro no es, pues si yo no me amo a mí, pues ahora que se amuelen los demás, porque pues tampoco los voy a amar. Ya yo no soy la fuente. Ahora el parámetro es, me amó Dios, Jesucristo me ha mostrado su amor, ha derramado su amor en mí. Ahora ese es el amor que yo tengo que tomar y con el cual tengo el parámetro para amar a los demás y entonces manifestar todo lo que representa paciencia, todo lo que representa el soportarnos los unos a los otros, todo lo que representa el perdonarnos unos a los otros, el tolerarnos, cuestiones que en el ámbito humano se desgastan y obviamente llegamos a la intolerancia, porque ese es el resultado. Los conflictos, vamos a decirlo así, por proximidad, por cercanía, van a detonar un desgaste que nos van a hacer intolerantes hacia las características de los demás. Ya no tolero su forma de hablar, ya no tolero, no sé, que habla muy fuerte, grita, ya no tolero que obviamente se ría tan fuerte, ya no tolero su tono, cosas que podríamos decir que hasta no cierto son punto importantes. no son importantes, pero que empiezan a generar actitudes y reacciones que solamente con el amor de Dios, no con el amor humano, se van a poder solucionar. Qué tremendo. Bueno, Sergio ya se quiso ir a Juan 13, ahí pues el apóstol del amor habla sobre eso, un nuevo mandamiento, pero tomando la porción que tenemos de Mateo, por ejemplo, podemos, si me acompañan a Mateo 5, donde vamos a entrar ya en el tema que queríamos iniciar desde la primera sesión, pero era importante poner el fundamento sobre perseverar en la comunión, cómo guardar la comunión a pesar del conflicto cuando se rompe la comunión. Entonces dice Mateo 5:21 y vamos a terminar ahí en el 24, aunque podemos seguir leyendo, pero vamos a hacer una pausa ahí del 21 al 24. Si Ángel nos ayudas a leer 3 versículos y luego Sergio nos lee los otros 2. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Sergio. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tremendo pasaje, Sergio. Sí, y me impresiona mucho. Fuertísimo. Sí, porque la Biblia habla o sea, ya ni siquiera, vamos a decirlo así, el parámetro en el Antiguo Testamento era no matar. Aquí ya no le puedes ni decir necio al hermano, o sea que dices, no manches, porque eso es lo que hace Jesús, porque ¿no? Con la te gracia. afecta. ¿Qué afecta el rompimiento de la comunión con otro? Sí, no, claro. pues yo tengo mi comunión con Dios, ¿verdad? Dicen Ángel, yo oro, leo la Biblia, persevero en la oración y en la enseñanza. Pero ¿y en las otras? No, con ese comer, jamás estaré con él a comer. No comían, dice la Biblia, que perseveremos en el partimiento del pan y en la comunión, Sergio. Sí, que fue el ejemplo de Jesús. A Jesús le decían hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores, porque en todas sus reuniones de comunión Jesús siempre estaba rodeado de gente que para los religiosos de ese tiempo eran antagónicos. Yo nunca, como decías ahorita, me voy a sentar a la mesa a comer con él, que es un publicano, un pecador o alguien obviamente de dudosa reputación, y empieza obviamente la escritura a poner a Jesús en un esquema diferente, ¿no? Y en este pasaje ya nos pone en ese esquema de aguas, porque aún las palabras pueden ser un factor que rompan la comunión y obviamente cambien el ambiente espiritual de una familia, de una congregación, de un equipo de trabajo espiritual, de un equipo de liderazgo de servidores, porque esto aplica bajo cualquier esquema, ¿no? Y luego dice Jesús, precisamente hablando en este pasaje, ¿no? Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano. O sea, ya está hablando de una actitud obviamente de molestia, algo que me incomoda, algo que de alguna manera no me pareció en cuanto a la forma o en cuanto al resultado, y ya empieza a producir en mí algo que pues obviamente la Biblia le llama enojo, que da lugar a la ira y que obviamente nos puede llevar a perder el esquema de unidad y sobre todo de orden en lo que representa la familia de Dios, ¿no? Entonces empieza hablándonos ya en una dimensión diferente, ¿no? Antes era matar, ¿no? Y que cualquiera de nosotros diría, no, ahí sí yo no le atoro, ¿no? Eso es malo, pero aquí ya nos está hablando en la gracia. Con otro no es malo. Y uno pensaría, no, pues de la ley a la gracia debería ser más fácil la gracia, ¿no? Porque pues en la ley era matar, pero en la gracia es ni siquiera me puedo enojar con, sí. Pues ya me lo ponen como en un nivel mayor. Por eso es que no tiene que ver con los hechos o con el hacer solamente, sino con el ser, ¿no? Y entonces la Biblia nos circunscribe en la gracia, perdón, en la ley era hacer, ¿no? Solamente. Pero ya en la gracia ya es el ser, la condición de mi corazón, cómo estoy internamente hacia esa persona, qué es lo que de alguna manera hay en mi corazón, porque lo voy a evidenciar, como dice la Escritura, aún con mis palabras, porque de la abundancia del corazón pues va a hablar la boca. En algún momento cualquier enojo o situación de conflicto no resuelto se va a convertir no solamente en una actitud, sino en un hecho que va más allá de las palabras. Entonces a Dios le afecta que aunque yo ore y sea fiel en aprender la palabra, persevere en lo que Dios está enseñando, me quiero aprender más de Dios, tomo mis cursos, y si estoy peleado con otros. Sí, totalmente. De hecho, Jesús viene a decirles que lo que están haciendo está mal. Eso es algo que les pega, ¿no? Porque obviamente se entiende que ellos estaban acostumbrados a llevar su ofrenda al altar y sentir que honraban a Dios, y aquel me cae gordo y mientras no lo mate, Moisés está contento conmigo. Le deseo que se muera y por dentro, le sonrío porque soy amable, ¿verdad? Soy educado, soy moral. Pero no, por dentro no lo soporto. Y Jesús es lo que viene a tocar el punto. Cuando Él les dice, ¿oyeron esto? Es una manera muy, muy diplomática de decir, eso que están haciendo ustedes es terrible. Yo digo, y entonces
me interesa el corazón. Y luego es muy práctico, Jesús. Estás adorando, estás sirviendo, estás en el ministerio, sí, y de repente el Espíritu Santo, el amor que ha sido derramado en ti, te recuerda que ahí hay algo. Resuélvelo, porque eso es lo que Dios quiere para seguir recibiendo tu ofrenda. No está diciendo, no te quiero ver, deja la ofrenda. Ya tienes la mitad del servicio hecho y aceptado por Dios, pero quieres que sea completa tu ofrenda. No pienses que porque traes una oveja o mucho dinero, Dios se pone feliz. Se va a poner feliz de que dejes ahí la ofrenda, y siendo sensible a la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, ponte en paz con aquel que te cae mal o que te la hizo, y luego regresa, entonces Dios va a estar feliz de que le entregues esa ofrenda, porque le mostraste no solo generosidad, sino obediencia. Entonces concluimos que la mayoría de los cristianos en las iglesias modernas no somos conscientes de esta verdad, porque yo tengo que decir, en la experiencia que tengo, que la gente pone el énfasis sí en la palabra, número uno, luego en la oración, porque es más complicado. La gente que ora o que permanece perseverando orando, que es constante en la oración, es más escasa. La mayoría de la gente ama la palabra, estudia la palabra, lee la palabra, pero esto de estar bien con los demás, eso no se practica ni en las iglesias cristianas. Sí, desgraciadamente, digamos que regresamos a las debilidades de lo que se dice en la Biblia de fariseos y saduceos, donde la apariencia era más importante que la verdad. Entonces, desgraciadamente, siempre esa va a ser nuestra lucha, de no mantener apariencias dentro de las congregaciones, donde pues todo el mundo se ve muy bonito. La clásica broma de que se vienen peleando en el carro, pero en cuanto entran las puertas del auditorio, eso tiene un efecto mágico, porque ahí mi amor y mi vida y todo eso, ¿no? Entonces regresamos a ese modelo de apariencias, y Jesús vino y dijo, no, Dios está siempre viendo el corazón. Así es que si en tu corazón te revela algo, sé obediente y obedece y haz lo que te dice. Lo que este pasaje nos está diciendo, a ver si lo entendemos bien, es que a Dios le interesa, sí, que ofrendes, porque ahí dice, no ofrendes, dice, inclusive dice, déjala, no dice llévatela, porque la gente dice, no, Dios no quiere que ofrendemos, sino que estemos bien con todos. Entonces dice, no, deja tu ofrenda, déjala, pero tienes que resolver tu conflicto con los demás, que es precisamente la médula de este tema. Que la familia de Dios, con interrogación, es imperfecta, que no se resuelven los conflictos, no se persevera en la comunión, y entonces las personas, en vez de resolver el conflicto, huyen de él. Otros lo evaden. Por ejemplo, en Trigo tenemos 3 reuniones los domingos. Si una persona se enojara con una persona, vamos a decir inteligentemente, va a buscar cuál reunión viene para él venir a otra, bajo el pretexto de que ojos que no ven, corazón que no siente. Y si él viene o ella viene y ve que la persona que se lleva mal o tiene mucho coraje con ella está en una reunión, se va y regresa a otra. Aquí sigo, soy fiel, leo la Biblia, oro, ofrendo y diezmo, pero ese no lo puedo ver. Sí, entramos a lo que decía Ángel, ¿no? Ya el entendimiento de que lo que Dios ve es el corazón. Y si nuestro enfoque está en lo externo, en la apariencia, en de alguna manera maquillar esas cosas, me vuelvo una bomba de tiempo. Yo les puedo decir, por la experiencia ministerial, me refiero de enfoque, que esto es uno de los problemas más grandes de destrucción, de división y obviamente de debilitamiento de la iglesia, porque tenemos que ser conscientes, todos esos conflictos, si no los tratamos, afectan la iglesia, no nada más afectan esas 2 personas, porque se vuelve parte de un ambiente espiritual, porque empezamos a hacer causa, empezamos a hablar con los demás, que tenemos relaciones, otros claro, que nos aman cercanos, claro. Y obviamente entonces se afectan otros o se contaminan, porque ya llega el punto de la amargura, y la Biblia dice que brotando alguna raíz de amargura les estorba, y por ella muchos, dice la escritura en Hebreos 12:15, sean contaminados. Entonces, si estamos hablando de algo que va más allá de decir, ese es un problema entre la persona y yo. No es cierto.
ese es un problema de la iglesia. Cuando el problema fue entre María, Aarón y Moisés, el pueblo se detuvo. No se detuvo María y Aarón, se detuvo todo el pueblo. Claro. Entonces tenemos que estar conscientes que no es mi problema, es un problema que atañe o que afecta o perjudica si no lo sé tratar a toda la iglesia. Yo les llamo bombas de tiempo. O sea, mientras yo esté con el jijiji, jojojo y nada más Dios te bendiga y guardando la apariencia, de entrada no lo resuelvo. Entonces ya el enemigo tiene materia prima para empezar a generar otros conflictos. Y después, pues obviamente todo eso tiene una consecuencia en que en algún momento una situación X me va a hacer explotar. Y entonces ya va a ser algo mucho más explosivo, mucho más de daño colateral, con más efecto en toda la iglesia, mi círculo obviamente de relaciones, etcétera, etcétera. Entonces no es por ahí, amados. Creo que sí es importante que sepamos que es el tiempo, como dice la Biblia, no de disimularlo. O sea, tengo algo contra alguien, pero también la Biblia dice, porque es algo que a veces no evaluamos, ¿no? En el mundo si yo no tengo nada contra la persona, tiene dos problemas: enojarse y contentarse. Es problema de él, dice. Es problema de él. Eso no dice la Escritura, eso dice el mundo. La Escritura dice que si tú estás sirviendo a Dios y haciendo cosas buenas para Dios, pero sabes, mientras no lo sepas, pues ahí sí no es tu bronca. Pero sabes que alguien tiene algo contra ti, ya sea porque alguien te dijo, ya sea porque se le nota con sus actitudes, nada más te ve y sale corriendo, le empieza hasta a salir baba, no, literalmente empieza a sacar ahí un montón de cosas. Ya sabemos, entonces la Biblia dice, no puedes seguir con tus actividades si no tomas la decisión de ir y ponerte a cuentas. Oye, ¿qué pasó? ¿Tienes algo contra mí? ¿Te hice algo? ¿Hay algo en lo que tenga yo que ponerme a cuentas? No, yo no tengo nada, pero a lo mejor tú sí. Yo duermo bien tranquilo en la noche, pero yo no quiero ser piedra de tropiezo para ti. Y tengo el suficiente amor de Dios, no mío, para que si algo que yo hice, que a lo mejor ni cuenta me di, te ha hecho cortocircuito a ti, yo quiero ponerme a cuentas contigo, porque yo quiero estar bien con Dios, pero también quiero estar bien contigo y perseverar en la comunión que es parte del propósito de Dios en mi vida. Aquí tenemos una ovejita negra. Y con cuernos, no manches. Que en todos los rebaños hay ovejas negras. ¡Ay, jole! ¿Quién será? No esté ya juzgando, ya le puso nombre usted. Aquí yo señalo aquí la oveja y ya la gente le está poniendo nombre. Y cuando una de estas ovejas nos lastima, porque entendemos que hay conflictos por descuido, no me di cuenta, estaba distraído, se me pasó, pero aquellos que a la mala te lastiman y dicen que son cristianos, o sea, así que son como estas ovejas que hasta los cuernos tienen, Ángel. Sí, yo creo que tendremos que regresar al versículo inicial de Romanos 5:5. El amor de Dios fue derramado para esos casos. Mira, Jesús lo contó de esta manera, lo voy a parafrasear. Una oveja le debía muchísimo al rey. El rey le perdonó, le derramó su amor completamente. Luego esta oveja se encontró a otra oveja que le debía una cantidad menos y dijo: no, yo no te voy a dar del amor que ha sido derramado en mi corazón. Tú me pagas lo que me debes, y lo mete a la cárcel. Entonces después el rey viene y le dice: yo te di mi amor para que tú dieras de mi amor a los que te debían a ti, por lo tanto te quito eso y vete a la cárcel, y ahí te van a... Con los verdugos. Con los verdugos. Los verdugos, yo tengo entendido, son las emociones nocivas, sí, que me van a atormentar. Me van a atormentar. Entonces, yo lo diría ni siquiera como una posibilidad. Yo diría que Dios tiene una de estas reservada para cada uno de nosotros cada cierto tiempo. Que no sea un rebaño. Pues, no sé, pero Dios tiene una de estas reservada para cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que si apagamos los micrófonos y decimos la neta, ¿alguien te ha tratado así? Empezamos a platicar unas historias catarsis aquí de terror. Lo que callamos los pastores. Exacto. O las ovejas, de terror. Si nos enteráramos lo que algunas personas o pastores habrán sufrido por personas que eran su íntimo y les hicieron unas que olvídate. La conclusión a la que llegaríamos es: ¿y cómo algunos de ellos se sobrepusieron? ¿Cómo algunos de ellos fueron nobles? ¿Cómo algunos de ellos reflejaron a Cristo a pesar de eso? Porque el amor de Dios ya había sido derramado en ellos por el Espíritu, y reitero, dice que nos fue
dado. No dice, dame amor, cuando venga dame amor, porque Ya ahorita no lo sí, digo. como diríamos en Jalisco, ocupo amor. No, ya me fue dado. Ya me fue dado. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu vino a mí. Es una fuente. Bueno, pues la próxima sesión prometemos a todos que no, por favor pasen la voz, que no nadie se falte para la próxima conexión de análisis bíblico, porque vamos a tocar profundamente esta porción y otra en Mateo más adelante, donde dice que vayas y aún si no te oye tu hermano, lleves a unos testigos, que también ha sido muy mal interpretada. Pero le faltó aquí, bueno, el pastor Ángel creo que sí se dio cuenta, pero no lo citó. Dice, porque si no te pones de acuerdo con tu adversario pronto, estoy leyendo el verso 25, en tanto que estás en el camino con él, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, seas echado en la cárcel, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y yo diría que si no resolvemos el conflicto y no restauramos la relación buscando perseverar en la comunión, lo que sucederá, tenga la culpa el que tenga la culpa, es que estaremos delante de un juez, nos agarre el alguacil, nos echen a la cárcel y estemos ahí en la cárcel hasta pagar lo último. Que eso es lo que pasa cuando alguien no perdona a otra persona, básicamente, que ahí dice, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano. Cuando yo rehúso la reconciliación, voy a parar al tormento, Sergio. Sí, literalmente se abre la puerta a que el enemigo pueda operar a través de la opresión, a través de la cautividad, a través del tormento en la vida de una persona, y entonces ahí sí se cumple el objetivo que el enemigo tiene, y no el de Dios. El objetivo de Dios es formar nuestro carácter, obviamente manifestar el amor de Dios, que haya un fruto, sí. Pero el objetivo del enemigo es literalmente atarnos, porque la falta de perdón es una atadura espiritual. Porque es un pecado, ya que como decía a Ángel, tomando una parábola de la Biblia, también en Mateo, que si Él nos perdonó una gran deuda, nos la perdonó para depositar ese amor y que lo perdonemos al otro. Y al no perdonar, fallamos. Claro, y ese es obviamente el punto de la prueba, que se puede convertir en una prueba para superarla o en una tentación para caer, y depende mucho de nuestra reacción para el resultado. Hablábamos de que los que se sientan en una mesa a comer, ¿te acuerdas que así empezaste? Que la familia que se sienta a comer junta. Jesús se sentó a comer con Pedro, sabiendo que lo iba a negar. O sea, nosotros nos sentamos a comer con mucha gente, pero no sabemos qué va a hacer. Pero Jesús, que es Dios, y a pesar de eso tuvo comunión. No, y déjate de eso, se sentó con Judas. No, Ese sí lo traicionó. O sea, se sentó con Judas sabiendo que él lo iba a traicionar. Y a pesar de eso, manifestó amor al tener comunión. ¿Cuánto había deseado pasar este tiempo con ustedes? Dijo Jesús. Ahí estaba Judas, que lo iba a traicionar, y Pedro, que lo iba a negar. O sea, y los demás que lo iban a salir por abandonar. piernas, ¿no? Entonces, pues sí, ese es obviamente nuestro parámetro. Bueno, Esas son las aquí grandes nos ligas. quedamos para iniciar la sesión que viene. No se la pierda, por favor, avísele a sus amigos. Tienes que estar. ¿Cuánta gente hay lastimada, herida por un conflicto? Tal vez lo expresa y usted sabe porque se alejó o está aventando sapos y culebras contra alguien, pero tal vez hay personas lastimadas que se lo callan, que se duele, y ellos creen que por ignorar el conflicto va a desaparecer, y no, va a agrandarse y en algún momento va a estallar. Una palabra final para despedirnos, o por qué no oramos, una oración final, primero Ángel, luego Sergio, para que esto no sea solamente algo que aprendemos, sino algo que va a, vamos a decir, ablandando el corazón para tener estas verdades en nuestra vida. Padre, gracias por darnos este tiempo especial contigo, con tu Espíritu Santo, y porque las verdades de tu palabra son poderosas para incidir en nuestra vida, Señor, y para cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra resistencia a ti. Sí. Gracias por en esta sesión el ver el poder de este versículo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias, gracias, porque esa verdad es poderosa para romper nuestra indiferencia, nuestra resistencia, la dureza de todo corazón, el no querer solucionar las diferencias o el no perdonar a otros. Basados en el poder de tu palabra podremos hacerlo. Así es que permítenos abrazar esa verdad para bien de nosotros en Cristo Jesús. Señor, necesitamos tu ayuda porque esto supera nuestras fuerzas humanas.
Ayúdanos, Señor, que ese amor que tú has derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo pueda ser activado en cada situación, Señor, que enfrentamos, Señor. No queremos darle lugar al enemigo y no mucho menos, Señor, que él pueda tomar autoridad en nuestras vidas y sobre todo distorsionar, Señor, lo que representa nuestro funcionamiento en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, pero sobre todo con ese amor que cubre multitud de fallas, de faltas, de errores y de pecados, Señor. Gracias, porque sabemos que en todo esto podremos ver la victoria y podremos salir adelante más allá de las circunstancias y los problemas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima. No falten. Los esperamos y vamos a lo que sigue.